Hola a todos y todas, estamos en ya el último capítulo de la serie de nuestro video podcast de la Universidad de las Américas, Facultad de Ciencias Sociales, llamado Páginas Sociales. Y quisimos invitar para esta última jornada a una invitada de lujo, María Emilia Tillú, que es doctora en Sociología de la Universidad París 8, académica de la Universidad de Chile de la Facultad de Ciencias Sociales, coordinadora de la Cátedra Racismos y Migraciones, contemporánea de la Vicerrectoría de Extensión del Grupo Migraciones del proyecto Access Chile-Suecia y del Núcleo de Estudios Cuerpos y Emociones. Actualmente dirige diversos proyectos sobre la temática y ha publicado libros, capítulos de libros y artículos al respecto del tema que vamos a hablar hoy día, que es migración y racismo. Nuestra idea y el título es Más allá del COVID-19, sabiendo que en este contexto ha habido muchas situaciones o se han dado situaciones de racismo en torno a las comunidades migrantes en Chile. Sabemos que es una situación que es transversal y va mucho más allá de ello. Muchas gracias, María Emilia, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme, me alegro mucho estar con ustedes. Bueno, vamos a partir de inmediato. Quisiera primero preguntarte, vimos por ahí el pasado 2 de mayo en un programa del Mostrador TV, donde diste una entrevista en torno a los derechos migrantes en contexto de pandemia. Y en cierta medida esta entrevista toma muchos elementos que nos interesa desarrollar y profundizar en esta entrevista. Cuéntanos en primer lugar, en un contexto donde el lenguaje construye realidad, ¿cuál es la diferencia entre personas migrantes y extranjeros, extranjeras? ¿Y cómo se manifiesta esta diferencia en nuestro país? Bueno, desde la llegada de las personas migrantes en el año 90, comenzó a construirse lentamente lo que nosotros podríamos señalar que hace parte de un proceso de racialización. Porque cuando se racializa, es decir, cuando se considera a otra persona, a un niño, una niña, una mujer y un hombre inferior, efectivamente hay un proceso que funciona en torno a la relación que se tiene con el país al que se llega. Y en ese sentido, cuando comenzaron a llegar las primeras comunidades migrantes, la primera de ellas fue la comunidad argentina, porque en un momento donde hubo una crisis económica en Argentina, fueron las primeras personas que llegaron a vivir a Chile, un poco escapando de la situación económica y buscando mejor vida, pero a las personas argentinas es extraño, es muy raro que se les considere migrantes. Es decir, son personas incluso que se consideran bienvenidas o con quienes los chilenos han tenido generalmente, históricamente, una relación compleja, como de mirarlos hacia arriba y no hacia abajo. Parto por ahí. Luego llegaron comunidades peruanas, llegó gente de Bolivia también, si bien en el norte de Chile siempre ha habido un vínculo entre Perú y Bolivia y Chile muy cercano, pero al llegar a Santiago, eso tomó, a la región metropolitana tomó Chucarí. Entonces, peruanos, personas de Bolivia y de Ecuador en un primer momento, incluso con comunidades indígenas de Ecuador, que son casi todas protagonizadas por mujeres, y en un segundo momento, más hacia el siglo XXI, comenzaron a llegar personas de Colombia, de República Dominicana, pues, luego de Haití, después de Venezuela. Y hoy día en el norte de Chile también hay otra comunidad que no ha sido tan bien tratada, que es una comunidad cubana. La vemos menos acá, porque en general las personas cubanas que están acá, comillas, son bien consideradas. Entonces, cuando la migración se detiene, digamos, en un imaginario, pero que además es realidad, sobre 7 comunidades, o 7 grupos de personas, o 7 nacionalidades, es porque estamos en un problema. Porque no se considera migrantes, por ejemplo, personas que están en situación de migración y que son españoles, franceses, rusos, etc. Y en ese sentido se ha hecho una suerte de diferencia tajante en Chile entre migrantes y extranjeros, y por lo tanto, al considerar a los migrantes de manera negativa o inferiorizada, estamos frente a un problema que no es un fenómeno social como la migración, sino a un problema que se denomina racismo. Y en ese sentido, consideramos que las personas que vienen de estos países no son iguales a nosotros y por lo tanto se consideran inferiores. Ahí la diferencia, ¿no? Con la situación de personas de otros países que ingresan y que se mantienen en el país, ¿no? A nivel mundial, el fenómeno de la migración no es nuevo. Estamos, en el caso chileno, en una nueva oleada de otras anteriores en donde se da este fenómeno que planteas tú de una diferenciación
entre 7 países y el resto de comunidades o personas que vienen al país. Una de las razones que explica la migración es mejorar las condiciones del capital, poder mover mano de obra y del trabajo diversificando oportunidades laborales. Paralelamente, este proceso va acompañado de una cierta animosidad negativa hacia la población que migra por estos motivos. ¿Cómo crees que se vinculan estos dos fenómenos? O sea, siempre, a ver, los desplazamientos de las personas históricamente tienen que ver con la sobrevivencia. Desde tiempos muy antiguos, ¿no? La gente se movilizó, se movió, se desplazó, incluso bajo el concepto de diáspora, que yo creo que también existe, ¿no? Porque quería cambiar la vida, quería mejorar su vida, buscaba trabajo, mejor lugar donde vivir. Ahora, las migraciones contemporáneas, ¿no? Tienen que ver justamente con esos dos fenómenos que tú muy bien señalas. Por una parte, los hilos que mueve la economía mundial, que mueve el capital, diríamos, y cuando está acompañado además del neoliberalismo es mucho más complicado, ¿no? Y mucho más duro para las personas, son hilos que se mueven deshumanizando a comunidades completas, incluso yo diría a regiones, a países y a continentes. O sea, la esclavitud no fue una casualidad, fue un sistema económico, ¿no? Fue un sistema económico terrible. En ese momento no se hablaba de racismo, sino que se hablaba de esclavos, y se hizo natural, o se hizo algo normal, castigar, matar, aniquilar, explotar, ¿no? En una situación en tiempos actuales, ¿no? Los hilos de la economía efectivamente se mueven a nivel mundial en torno a lo que es la explotación de la mano de obra, por una parte. Y por otra parte, la persona que migra, y aquí tomo las palabras de Abdelmalek Sayad, bueno, hay otros también, autores que plantean lo mismo, o de manera similar, dice Sayad, comilla, que un migrante es esencialmente un trabajador. O sea, la persona que emigra de su país para inmigrar al país al que llega, es una persona que busca trabajo, porque lo necesita, ya sea porque hay pobreza en su país, porque hay persecución. También nos encontramos aquí con la figura del refugiado, que también es muy frágil, porque en Chile por lo menos se considera a todo el mundo más o menos igual y que está peligrando su vida, por lo tanto, porque está perseguido, ¿no? Desastres naturales que asolan regiones completas o sectores de una población, pero hay que decir que las razones de la emigración están en el estado del país donde la persona emigra, es decir, las responsabilidades de los estados son muy grandes, ¿no? Por lo tanto, emigrar, voy a decir, de un día para otro, de una semana para otro, de un mes para otro, no es un viaje planificado, ¿no? No tiene que ver con un becado, no tiene que ver con una persona que va contratada. Si bien cualquier persona que se va de su país por un tiempo largo sufre, ¿no?, de la lejanía de los suyos, siempre. Ahora, obviamente, sufrir esa lejanía en condición migratoria es una condición muy complicada. Entonces, cuando la persona sale porque busca trabajo, ingresa al país, en este caso a Chile, porque busca trabajo, y lo necesita de manera urgente, va a tomar lo primero que le ofrezcan, porque necesita vivir él, ella, sus hijos, sus hijas, su gente en su país. Y en ese sentido esto abre, ¿no?, a una explotación continua, a un mercado de la explotación, en donde hay mucha gente comprometida, porque a veces se confunde, ¿no?, algo así como el tráfico y la trata con la explotación, pero yo diría que las fronteras son bastante porosas, porque por otro lado hemos tenido también hace algunos meses atrás, antes de la pandemia, eh, bastante material proveniente de empresarios, ¿no?, de empresarias, y del mundo del empresariado que consideraban que la migración era una buena cosa. ¿Ah? Por una parte, porque bueno, hay empresarios serios también, que contratan a la gente como corresponde, le respetan sus derechos, los consideran como personas, pero hay otros que no. Entonces, en Chile hemos llegado a los límites más terribles de la trata laboral de inmigrantes. En Chile hay trata laboral de inmigrantes. Yo he estado en alguno de sus juicios, por lo tanto lo puedo decir, y mis colegas fiscales
mujeres hermosas, ¿no?, que están trabajando en torno a esto del Ministerio Público, saben perfectamente que la trata laboral existe, como también existe la trata sexual. Entonces, digamos, las características que puede tomar esta explotación es terrible, y hoy día uno se pregunta, y justamente estamos trabajando actualmente en torno a eso, la pandemia, la miseria, el hambre, la extrema pobreza que está tocando a nuestro país y a todos los que viven en su interior, va a propender a que el mercado de la trata crezca, va a propender a que el mercado del tráfico de migrantes en las fronteras crezca, porque la desesperación por tener algo que llevarse a la boca, obviamente puede empujar a muchos problemas. A las mujeres, por ejemplo, a tener que tomar decisiones terribles en su vida para alimentar a sus hijos. Tú eres mamá, ¿qué hacemos? ¿Qué hace una mujer joven, sin trabajo, sin ninguna posibilidad, que queda sin nada cuando tiene que alimentar a la hija? Lo que O sea sea, necesario. uno podría tomar muchas decisiones que jamás las habría imaginado. Entonces, en este contexto estamos frente a un problema grave, que no es nuevo, pero que obviamente en las dimensiones de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, toma otros ribetes. Y en ese sentido necesitamos de leyes, necesitamos de respuestas serias de parte del gobierno, necesitamos de comprensión y por supuesto de entender que un migrante que llega a Chile, una persona migrante que llega a Chile, es potencialmente un trabajador y una trabajadora. Y ahí termino diciendo que cuando trabajan en este país están produciendo para este país. Y además, todos los que están en situación regular pagan lo mismo que pagamos nosotros. Por lo tanto, hay una entrada. Y los que están en situación irregular, a los que no se les reconocen los derechos, producen riqueza, pues. Producen riqueza para esas personas que están usando de su fuerza de trabajo y no considerándolos como seres humanos. Así es, mucho más beneficios que nada es lo que trae el trabajo de las personas migrantes a Chile, ¿no? Así es, así es. María Emilia, las ciencias sociales han desarrollado hace ya muchas décadas el vínculo entre racismo discursivo y dominación étnica, es decir, cómo se normaliza en el lenguaje un discurso etnocéntrico que coloca en una posición superior. Tú ya lo decías cuando hacías esta distinción, ¿no? Que estos 7 países desde donde vienen personas son migrantes porque se los considera inferiores, ¿no? Y por lo tanto nosotros estaríamos en una posición superior en términos de valores para justificar incluso un trato distintivo, en general de maltrato a otras comunidades. Frases como trabajar como chino, el uso de apelativos con doble connotación ofensiva, en el caso étnico como decir negro curiche, ser judío como sinónimo de avaricia, y otros usos de asimilación de un significante, que es el migrante, a un significado negativo, se ven en distintas esferas. ¿Cómo se manifiesta eso hoy en los medios de comunicación chilenos? ¿Existen experiencias de observatorios que den cuenta de este tipo de asociaciones en la región? Sí, tú tomaste varios puntos. Voy a tratar de tomar algunos de ellos por separado. En primer lugar, tendría que decir que el racismo como un sistema de pensamiento que está basado en una ideología muy fuerte, ¿no? Tiene múltiples dimensiones. Tiene múltiples dimensiones y además se expresa de distintas maneras, ¿no? En esas distintas maneras están, por ejemplo, aquellas que tú señalas, que tiene que ver con el lenguaje, la repetición de ciertas afirmaciones, el acostumbramiento a la repetición de las afirmaciones, la banalización de lo que señala a una persona como alguien inferior. Eso es muy violento porque la violencia que contienen esas frases, esos apodos o esos apelativos, no nos tocan a nosotros quienes los repetimos y los decimos porque estamos acostumbrados. Es decir, hay una moral, entendiendo la costumbre como una forma de moral, estamos acostumbrados a decirlo y no entendemos por qué en algún momento se nos refiega en el rostro diciéndonos que no podemos decir esas cosas.
Sin embargo, yo pienso que estando en el mundo académico y estando preocupados de distintas disciplinas para desentrañar lo que construye el racismo, yo diría también de construir al racismo, colocando lo peor de su pus arriba de la mesa y viendo de dónde viene, si es vieja, si es nueva, no sé qué. Entonces nos vamos a encontrar con aquella cosa. Esa frase de trabajar como chino, trabajar como negro, no bastaría con enseñarle a alguien que no lo debe decir, tenemos que ir a buscar porque se dice, ¿no? Y se dice porque en nuestra historia ocurrieron muchas cosas que nunca nos fueron enseñadas, ¿no? Sí, los chinos murieron en Chile esclavizados en las minas del norte. Y hay que ir a algunos lugares donde todavía algunas personas cuentan en qué parte estaban, ¿no? Cómo los trataban, a pleno sol, en minas del terror, en Arica, por ejemplo, ¿no? Y como había que trabajar mucho, efectivamente no había horas de descanso, el chino era símbolo de un trabajo esclavo. Terminó convirtiéndose en una frase. ¿Cuándo aprendimos eso en la escuela? Nunca. Trabajar como negro tiene que ver con la esclavitud. Y no solamente la esclavitud lejana, como en Chile se suele también mirar lo lejano como algo terrible, no, en Chile estuvieron los senegaleses, a Chile llegaron, combatieron por este país, formaron parte de la defensa de este país, fueron condenados, fueron perseguidos. Siempre recuerdo y pienso que la gente de Concepción conoce la historia de la Laguna de los Negros, para que sepa lo que allí ocurrió, qué pasó con ese barco, quién los traía. Ellos también se rebelaron, fueron asesinados del peor modo. Eso pasó en Chile. Y porque además en el imaginario mundial de lo que ha ocurrido con África, un continente que ha sido maltratado desde hace tanto tiempo, donde efectivamente toda la antropología racista del 19, ¿no? Toda la empresa de la esclavitud fue una empresa económica, fue un trabajo económico, ¿no? Y efectivamente había que cazar a personas de África como si fueran animales, ¿no? Con un solo propósito, trabajar sin que les pagaran, encadenados y obviamente que morían uno tras otro e iban a buscar otros porque fue un sistema de poder terrible. Entonces, trabajar como negro implica esclavos, ¿no? Lo que ocurrió es que después en Chile no llegaron más comunidades africanas y las que llegaron se instalaron en ciertos lugares. En Chile hay personas afrochilenas, hoy día han ganado muchas luchas también nuestras amigas, amigos del norte para un reconocimiento de esta historia, ¿no? Pero no son solamente los que están en el norte, sino que nosotras tenemos en nuestras venas por lo menos un 5%, 4 y tanto por ciento sangre negra de lo que ocurrió, sobre lo que ocurrió en Chile. Y luego tenemos una cantidad, yo creo que es más o menos con el 40 y tantos por ciento, pienso en el librito del ADN chileno que escribieron 3 colegas de la Universidad de Chile, para que vamos a buscar que tenemos buena parte de sangre indígena en nuestras venas. Entonces, eso que se quiso desechar no es porque la persona no quiera que la confundan, comillas, con un indio, lo digo muy entre comillas porque esa ha sido una suerte de vergüenza de mucha gente, y tampoco quieren ser negros o algo que se le parezca, porque la Constitución del Estado-Nación chileno implicó ese trabajo, que fue un trabajo muy fino también, de mejorar la raza gracias al ir a buscar seleccionadamente, un trabajo de mucha selección de personas de Alemania que tuvieran capacidad de trabajo, idea de trabajar en gremio, muchos deseos también de salir de Alemania para fundar un lugar para sus vidas en otro país. Chile, que se parecía tanto a Alemania, como lo dijo Vicente Pérez Rosales cuando fue a Europa a hacer una suerte de lobby, ¿no?, sobre Chile. Pero lamentablemente eso no nos ha sido enseñado. Mucha gente viaja y aprende eso en los centros sobre América Latina, en Alemania, en Francia, no sé qué, en otra parte, y se da cuenta de lo que somos. Entonces, la frase trabajo como chino, trabajo como negro, o judío sinónimo de avaricia, yo voy más allá, porque el judío sinónimo de avaricia está en una canción que es una ronda infantil, que la cantan, la bailan y la entonan niños y niños de este país hasta hoy, que la canté y la bailé yo también, hasta que viene alguien, en ese caso fue mi abuelo, ¿no?, y me dice, ¿qué estás diciendo? Y me explica.
Yo estaba muy chica y nunca más la canté. Pero en ese sentido estamos hablando de una ronda infantil protagonizada por niños y niñas de este país que cantan y bailan una canción que termina llevando a los hornos crematorios cuando se dice atrácale fuego que allá voy yo. Se naturalizan, ¿no? Estos objetos estéticos, digamos, ¿no? Como se naturaliza la princesa rubia, como se naturaliza la sangre azul, como se naturaliza la historia de Europa, la peor de todas, ¿no? Porque no es que Europa haya tenido una historia terrible, tuvo algunas peores y hubo muchos muertos por muchas luchas también. Pero la peor de esas historias está protagonizada por los dominantes de reinas, reyes, príncipes, son las historias de nuestros cuentos infantiles. En ese sentido estamos en un problema serio porque no hemos logrado, bueno, ya hasta el día de hoy, porque tiene que ver con las políticas también de los gobiernos, no hemos logrado vincularnos como corresponde a lo que es nuestra región, América Latina y América Central. Entonces, cuando llegan personas de América Latina y América Central, nuestros y nuestras vecinas y vecinos, allí donde vamos de vacaciones, allí donde tejemos nuestros sueños para el verano, allí donde parte la gente feliz con su familia a pasar el mes de febrero, son esas mismas personas con las que me deleito en sus restaurantes, o con las que me deleito en, qué sé yo, en sus historias de incas, mayas, etcétera, que cuando regreso a Chile, lo único que no quiero es que vivan cerca de mi casa. Entonces el problema es el racismo. El fenómeno social de las migraciones no tendría por qué vincularse con el racismo. Pero lo vinculamos cuando pensamos que los y las migrantes que han llegado a Chile son, comillas, ladrones de trabajo, comillas, ladrones de maridos, incapaces, ignorantes, con una cultura que no entendemos, con una lengua que es ña. Estoy diciendo cosas que la gente nos ha dicho. Entonces la gran preocupación no es seguir estudiando a los migrantes, porque ya basta desde hace tantos años que se han hecho estudios cuantitativos, cualitativos, sabemos de las remesas, sabemos que las remesas son una ganancia pero tremenda para los bancos mundiales, sabemos que entran riquezas a los países gracias a la migración. El migrante es un trabajador que produce mucho dinero y por eso que es un sujeto muy interesante, salvo que cuando se considera que están excedentes, que hay excedente, a algunos se los deja de lado y se los destruye. Entonces, en ese contexto no ha habido una comprensión, un estudio, una preocupación por tratar a la población migrante en Chile como un igual. Sí, efectivamente. Y bueno, yo, solo para complementar porque efectivamente era una pregunta de alta complejidad en ese sentido. Tú ves que, porque lo que entiendo de lo que estás un poco planteando es, ya vas a estudiar a la población migrante, está súper claro, más bien metámonos a ver qué pasa con el racismo, ¿no? Ese es el tema, qué pasa con nosotros. ¿Y Sí, qué pasa con nosotros en términos... Dale. perdón, hay algo que no te dije, perdón, y que tiene que ver, cuando te decía que el racismo tiene muchas dimensiones, una de las dimensiones del racismo, en cómo se declina, es el racismo mediático. Y el racismo mediático, que tú me preguntaste eso, disculpa, no te lo señalé, tiene que ver con cómo los medios de comunicación o los dueños de los medios de comunicación manejan esta cuestión. Ahora, lo que los medios de comunicación dicen, expresan, dibujan, pintan, fotografían, explican, gesticulan, porque tenemos la pantalla y tenemos los periódicos, ¿no? Por lo tanto, hay corporalidad, hay gestos de asco, gestos de odio, gestos de amabilidad. Eso funciona para construir sentido común, ¿no? Pero lo que ellos hacen no viene solamente de ellos o de ellas. Por supuesto viene de los medios de comunicación porque tienen dueños, pero tiene que ver con nuestros gobiernos. Lo que vehicula el Estado, luego lo trabajan los medios de comunicación y producen cotidianamente sentido común. Entonces la portada del 7 de abril del diario La Segunda, que estamos pidiendo hoy día que nos den una respuesta y que publiquen algo en su diario al respecto, lo estoy haciendo yo personalmente a través de abogados, etcétera, publican una foto gigante
de una mujer afrodescendiente con un niño en brazos y al ladito hablan de pandemia, hablan de infección, ya no me recuerdo. ¿Qué se piensa cuando se ve eso? Entonces, entre las comunidades racializadas y castigadas, ha habido toda una periodización del castigo. Primero a las personas de Perú, que las trataron muy mal. Han tratado muy mal a la gente de Bolivia, a la gente de Ecuador, pero luego llegaron los afrodescendientes. Y por lo tanto tenemos a alguien a quien odiar presente en nuestro país. Y de todas esas comunidades, el sufrimiento más grande ha sido para la comunidad haitiana. Así es. Existen yo me acuerdo hace algunos años, pero no hice seguimiento después, existen en la región, sé que en Chile no, observatorios de racismo y medios de comunicación. No, que yo sepa, no. Hay observatorios sobre migraciones. Nosotros tenemos una cátedra donde tenemos un trabajo similar. Todavía no nos hemos convertido en observatorio, pero la cátedra de racismo y migraciones contemporáneas hace un poquito ese trabajo. El día que seamos observatorio, tengamos los medios, los equipos, pienso que no va a tardar, confío en que la Universidad de Chile lo vamos a poder hacer. Tendremos que hacer un observatorio sobre racismo con distintos ejes, y uno de ellos tendrán que ser los medios de comunicación. Nuestra colega Jimena Po se ha encargado bastante en el ICI de la Chile de hacer ese trabajo, pero porque además tiene que ver con, efectivamente, con el racismo y con los migrantes, pero tiene que ver también con los protocolos, digamos, los compromisos éticos que tiene un periodista, una periodista, un notero, una notera para decir cualquier cosa que se le permite sin que haya ningún castigo, ninguna amonestación por último, y queda completamente en la impunidad. Se han dicho cosas muy duras por boca del presidente de la República, que habla de ilegales todo el tiempo, lo que además yo siempre los invito a que vengan a nuestras clases. No tengo ningún problema en hacerles clases junto con el equipo con el que trabajamos, porque tienen que aprender a hablar. No puede ser que hablan de ilegales, no pueden ser que digan que emigrar no es un derecho humano. Esas cosas han sido dichas varias veces, ¿no? Y que además hablan de ilegales en lugar de hablar de irregulares, ¿no? Y dicen además una cantidad de cuestiones que no tienen ninguna base, como por ejemplo que el virus el coronavirus había entrado a lo mejor por la frontera del norte con los migrantes, cuando sabemos perfectamente que no es así. Entonces, me parece muy grave, ¿no? Que desde el gobierno no se considere aquello, y por lo tanto lo que ellos dicen, repiten, gesticulan, y además por eso hablo del cuerpo, porque el cuerpo dice mucho, ¿no? Los medios de comunicación lo trabajan, obviamente no todos los medios de comunicación, me refiero fundamentalmente a los más oficiales, y en ese sentido producen imaginario, producen lenguaje, producen sentido común y producen racismo. Sí, tal cual. Siguiendo en esta misma línea, hablamos de medios de comunicación, un poco tú desarrollas cómo esto tiene un correlato con el discurso de Estado también. Hay algunos estudios sobre migración en Europa y América Latina que vinculan racismo y discurso de élites. Mucho se habla sobre cómo en las poblaciones donde se observa con mayor radicalidad el maltrato a las comunidades migrantes es en los contextos de extrema pobreza, pero no sabemos mucho sobre racismo y élites, o no se habla mucho, puede que sepamos, pero no se habla tanto, ¿no? ¿En qué medida se ubica el racismo en ellas, en las élites, y cómo desde estos espacios se reproduce al resto de la sociedad? ¿Crees que hay un objetivo de ello? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que algo dije al respecto, si bien yo prefiero hablar de clase dominante y no de élite, pero bueno, esa es otra discusión política de las ciencias sociales, ¿no? Pero en la clase dominante, esto funciona por una parte con el mundo empresarial, como lo que ya hablamos, ¿no? En lo que ya nos referimos, es decir, explotar es una forma de racismo, explotar a un inmigrante, ¿no? Eh, por otro lado, también seleccionar a través de las leyes, ¿no? Seleccionar las visas, por ejemplo. ¿Quién tiene derecho a una visa o otro tipo de visa? ¿Por qué todas las visas no son iguales para todos los extranjeros que llegan a Chile? Hay visas diferenciadas. Hay visas que para algunos hay, para otros no. Hay algunas que tienen ciertos requisitos y otras no. Hay una diferenciación en el sistema de visado y por lo tanto la ley está funcionando acá también como un sistema de poder. Entonces, por otro lado, me parece que también lo que hay es que en sectores dominantes que también tienen un modo de educarse o de educar, no aparece quizás muchas veces el lenguaje feroz,
de violencia, pero cuando una persona que está en el poder dice que el inmigrante es ilegal, bueno, estamos hablando de racismo de los sectores dominantes. Ahora, obviamente en los sectores populares, por decirlo de ese modo, en donde sí puede estar más presente de una manera que puede ser entendida como más violencia en el lenguaje o violencia física, tiene que ver justamente con el modo en cómo la clase dominante trata a sus trabajadores. Y obviamente, si una persona contrata a 3 personas inmigrantes para despedir a una chilena, lamentablemente el chileno que va a sufrir, ¿no?, de esta cesantía no va a ir necesariamente a buscarse la explicación de lo que está por arriba, sino de lo que está por abajo. Entonces va a culpar a los migrantes que llegaron a que le robaron el trabajo. Fíjate que esta historia del robo, que ha sido una cosa bien interesante, porque al conversar y trabajar muchas veces con la gente que ha dicho esto, se da cuenta al conversar más detenidamente y hacer talleres y pensar ese dicho, la gente reflexiona, si aquí la gente no es tonta, reflexiona y se da cuenta que efectivamente aquí hay un uso, ¿no?, de los trabajadores para la ganancia del capitalista. Entonces, la violencia tiene también que ver con la violencia que han vivido sectores populares durante muchos años de no entregarles las herramientas para entender ciertos fenómenos. Ahora bien, eso también hay que mirarlo con calma, porque hoy día, por ejemplo, en contexto de pandemia, nosotros trabajamos bueno, con muchos campamentos a nivel nacional y también con muchos sectores y barrios, porque estamos digamos, en este trabajo en las ollas comunes. Resulta que hay barrios completos, poblaciones y campamentos en donde cohabitan personas de distintas nacionalidades junto con chilenos y chilenas. Y me consta, ¿no?, porque 2 de esos campamentos, hablo de 2 de ellos, hay muchos más, uno en Antofagasta y uno en Iquique, ambos dirigidos por migrantes, donde hay más de 250 familias, 300 en cada una, que son gigantes. Al interior cohabitan personas, y justamente ellas no quieren hablar de diferencia. El vecino tanto necesita tal cosa, la vecina tanto necesita otra cosa, y se han puesto de acuerdo para no entregar la nacionalidad de la vecina o del vecino. Cada vez que nombramos por la nacionalidad, cuando queremos decir algo negativo, estamos siendo racistas, ¿no? Y lo somos, voy a decir, me salgo de la clase dominante, que es la que explota, o de los sectores que están viviendo, digamos, la extrema necesidad hoy día, para hablar de nosotros, el mundo académico, pues. Si en la Universidad de Chile hay solamente 2 estudiantes haitianos, ¿qué no hay más? ¿Cuántos hay en su universidad de estudiantes haitianos? Estudiantes, no trabajadores que están limpiando. Porque allí sí que encontramos, y allí sí que encontramos entre la gente que limpia, sanitiza, limpia los baños, hace el aseo, trabajadores migrantes que tienen títulos probablemente más altos que el suyo y el mío. ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Por qué no se le reconocen sus estudios? ¿Por qué no se reconoce su carrera profesional en otro país? El racismo opera también. Opera en el mundo profesional, opera en el mundo académico, ¿no? Y también opera en la medida en que profesores, funcionarios y también estudiantes bromean y dicen una cantidad de cosas que dañan mucho a la gente cuando se vincula la nacionalidad con un problema. Entonces se habla de, según la comunidad, Colombia está vinculada a una pila de cosas que no tienen nada que ver con la persona que vino, al punto de haberle puesto en la primera O de la palabra colombiana una U. Y aquí vamos con la deshumanización sexualizada y racializada de las mujeres, y nos encontramos con un problema hacia las mujeres migrantes, que son sexualizadas todo el tiempo, que se suponen mujeres livianas, cuerpos disponibles, gente que viene a ganar plata por su cuerpo, es una cantidad de cosas de la que han sufrido muchas mujeres de Colombia y de República Dominicana, y también de Haití, cuando han sido insultadas, cuando han sido perseguidas, pellizcadas, tocadas, perseguidas y violadas y asesinadas en este país por el hecho de ser migrantes. Entonces hay otra línea que hay que tomar, otra preocupación en donde los movimientos feministas tienen que hacerse cargo de un problema que toca específicamente a las mujeres. Y si seguimos la línea, ¿qué le pasó a sus hijos? ¿Qué pasa con sus hijos y sus hijas? ¿Cuántos niños y niñas hijos de inmigrantes están hoy día en Sename
por la discrecionalidad de trabajadoras sociales, de psicólogas, de profesoras, de profesionales, médicos incluso, que deciden que ese niño, esa niña no puede vivir con ella porque no es una buena madre, esto es un problema grave y se dispara por todos lados. Y vuelvo otra vez a que no se trata de que sigamos haciendo estudios sobre los migrantes y las migrantes, sino sobre nosotros y nosotras. Es decir, de que nos preguntemos de una manera muy sencilla, ¿por qué somos racistas? ¿De dónde viene nuestro racismo? ¿Cómo podemos combatirlo? ¿No? ¿Cómo podemos pensarlo, desconstruirlo, desarmarlo? ¿Cómo podemos ingresar en la historia, ¿no? Y en la vida cotidiana? Porque la vida cotidiana está presente también. ¿Y de qué manera podemos hacerle frente? Yo diría, interdisciplinarmente, porque esto no se arregla desde una sola disciplina. Tenemos que trabajar con los médicos, los antropólogos, los psicólogos, los sociólogos, los trabajadores sociales, los ingenieros, los arquitectos, porque de un día para otro se dan cuenta que, comillas, los migrantes viven hacinados. Pues si los chilenos hemos vivido hacinados históricamente. Los CITE ha sido un lugar de vida de migrantes internos desde Chile, externos, y se dieron cuenta de repente que existía ese hacinamiento, porque había peligro de muerte. Pero ahí siempre hay peligro de muerte, porque se incendian, se llueven, se desarman, se derrumban. Siempre ha muerto la gente en esos lugares peligrosos, siempre. Entonces, efectivamente, la pandemia lo que hace es hacer supurar la herida, y una herida que tiene muchos componentes. Mostrar todo el push, como decías tú al inicio. Bueno, para cerrar, y un poco tú ya lo has planteado en esta última instancia, pero también desde el inicio lo venías diciendo, el rol de la universidad en ese ámbito supera la generación de conocimiento, ¿no? Hay, desde tu posición y desde como tú lo ves, una vocación de proactividad, de instalación de cambios en la agenda pública o la política pública. El rol de las universidades es fundamental, porque son lugares de conocimiento, son producción de saberes. Obviamente uno no va a decirle a toda la gente que tiene que estudiar estas cosas y que tiene que irse a estudiar el racismo, ¿no? O sea, es absurdo. Pero sí debería haber cursos transversales, ¿no? Que entregaran algunos elementos sobre la historia de Chile. Voy a decir una cosa súper sencilla, ¿no? ¿Por qué tanto odio a un inmigrante peruano? Bueno, porque hubo chilenización, hubo un proceso de chilenización. Hay ciertos libros que no hemos leído, independientemente de nuestra disciplina, ¿no? Por una parte, yo creo ese aprendizaje, ese conocimiento de aquello que no nos enseñaron, porque de todas maneras la historia se enseña desde la clase dominante hacia la clase dominante, y produce unas diferenciaciones sociales terribles, pero también de pensar que tenemos hoy día en Chile aproximadamente 1.500.000, o sea, aproximadamente 1.500.000 migrantes en este país. Y por lo tanto, es una población importante que se ha sumado a la vida de los chilenos, que forma parte de la sociedad chilena, que son trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y que tenemos que conocerlos, conocerlas mejor, independientemente del turismo que supone que yo conozco Bolivia, Perú, Colombia, porque estuve ahí 3 semanas. Por ejemplo, ¿qué sabemos de Haití? ¿Qué sabemos de su historia? ¿Qué sabemos de su cultura, su pintura, su lingüística? ¿Qué es el creol? ¿Qué implica el creol? ¿Qué contiene esa lengua? Porque es una historia inmensa, ¿no? ¿Por qué entonces no nos preocupamos de conocer a quienes llegaron? Tampoco pienso en que sean grandes clases, pero por lo menos tener una idea un poquito más completa de quiénes son las personas que han llegado a vivir a nuestro país. Y esto lo digo porque hay aproximadamente la misma cantidad de chilenos viviendo en el extranjero. Y también hay gente que lo ha pasado mal, quizás no del mismo modo, pero hay lugares de Europa donde hay comunidades chilenas que lo han pasado muy mal por el racismo de esos países contra nosotros. ¿Y qué es lo que ocurría ahí? Exactamente lo mismo. No saben esto, su cultura no es la misma, no tienen ni idea, hay gente mal educada. Es decir,
se construyen, ¿no? Estas suertes de diferenciaciones sobre las cuales después incluso se crea un lenguaje absurdo como respetemos las diferencias. ¿Qué es eso? Yo lo que respeto es la diversidad. La diversidad porque no somos todos iguales, obviamente somos diversos. Hemos hecho nuestras vidas en otros lados, hemos trabajado con otra gente, ¿no? Pero cuando yo comienzo a colocar la diferencia como un lugar que tengo que respetar, o cuando hablo de tolerancia, que es otra palabra terrible, ¿no? Porque cuando yo digo que soy tolerante es porque no lo soy, porque si no, no lo digo, ¿no? Que usted cante más fuerte, que usted baile de otra manera, que usted tenga un cuerpo con más curvas que el mío, ¿no? Que sea más alta que yo, más blanca, más morena, más joven, más vieja. Es decir, establecemos estas diferencias de manera racista, porque pensamos que nosotros y nosotras las chilenas somos superiores y no lo somos. Somos un país mestizo y un país colonizado y muy aplastado por distintos golpes de Estado también, que construyeron impunidad, construyeron también no reconocer a la gente, ¿no? Y mucha violencia, muchísima violencia, y hoy día aparece de su peor manera. Entonces, yo felicito al trabajo que hace mucha gente por abajo, ¿no? En los lugares que han quedado más abandonados por el Estado y los sucesivos gobiernos, ¿no? Y que hoy día trabajan en pos de una igualdad. Habría mucho que aprender de eso, tal como el sistema de las ollas comunes no comenzó ni ahora ni durante la dictadura. Comenzó muchísimo tiempo atrás y siempre fue una herramienta para poder sobrevivir que tenía la clase trabajadora. Entonces, esos somos, trabajadores y trabajadoras, y lo sentimos mucho más en este contexto cuando un buen día nos dicen que ya no tenemos trabajo. Eso. Yes. Bueno, María Emilia, te quiero dar las gracias a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas. Estamos muy felices de poder cerrar este primer ciclo de este programa Páginas Sociales contigo, con tu presencia, con tu aporte, y ciertamente creemos que va a ser importante para el proceso de formación de nuestros estudiantes el poder contar con estas reflexiones. Así es que reitero mi agradecimiento y a todos y todas las personas que nos han visto y escuchado a lo largo del ciclo y que lo seguirán haciendo en las siguientes semanas. Les damos la despedida y esperamos que este espacio haya sido muy rico para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias a ti, a ustedes, y buena continuidad con este hermoso trabajo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.